Hola, buenas tardes. Yo soy Leticia Venegas y a nombre de Trela Proyecta y Trela Digital les damos la bienvenida a otra transmisión más de los viernes. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que a todos a partir de esta pandemia se ha incrementado más y es justo el cómo gestionar equipos virtuales. Y les vamos a dar algunas técnicas y algunas recomendaciones para llevar un mejor control en sus proyectos. Y el día de hoy me acompaña mi colega Nubi Coronado. Nubi, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Leti, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, pues vamos a empezar por platicarles qué es un equipo virtual. Nubi, hasta antes de la pandemia, ¿tú ya habías tenido oportunidad de trabajar con equipos virtuales? Sí, afortunadamente en algunos de los proyectos en los que he colaborado, he trabajado en equipos virtuales porque han sido equipos con los que he trabajado con personas de diferentes partes del mundo, ¿no? De repente nos tocaba implementar algunos proyectos de manera global o de manera regional, y entonces los equipos que conformaban el equipo de proyecto estaban en diferentes lugares, ¿no? Físicamente. Entonces, realmente no era que pudiéramos tener alguna reunión en donde todos pudiéramos coincidir en el mismo espacio físico. Pues la mayoría de las actividades y de la coordinación de estas actividades se hacía todo de manera virtual. Es correcto. Y aunque aquí me gustaría comentarles algo, yo sé que muchos derivados de esta pandemia desde el año pasado tuvieron que sumarse al trabajar de forma virtual. Esto es algo que ya existía desde hace mucho tiempo. Yo tuve oportunidad desde hace más de 10 años de trabajar en equipos virtuales porque nuestros equipos estábamos distribuidos geográficamente en diferentes lugares. Había gente en Ciudad de México, otros en León y así, ubicados en diferentes. Lo más común es que sea o en diferente país, pero a veces puedes estar dentro del mismo país, pero en oficinas de diferentes localidades. Y con esto me gustaría que arrancáramos con la definición de qué es un equipo virtual. Un equipo virtual es aquel que está integrado por personas en donde trabajan juntas, sin embargo, todo es a través de herramientas digitales. Nunca están ubicados en el mismo espacio físico. Como bien comentaba Nubi, en ocasiones están dispersos en otros países o en otras ciudades o incluso nos ha tocado a veces hasta el otro lado del mundo. El nombre con el que también se les conoce a este tipo de equipos, a veces son equipos dispersos geográficamente o equipos remotos, pero al final lo que tienen en común es que pocas veces se encuentran cara a cara, ya que casi siempre este trabajo es de manera a distancia, ¿no? Y de ahí no sé si tú quisieras agregar algo más, Nubi, sobre esta parte de la definición, porque a veces hay equipos que se componen por un grupo de especialistas, sí en presencial, pero otros de manera a distancia, y estos se conocen más como equipos virtuales, pero con la característica de que son híbridos, o sea, traen de los dos, presencial y remoto. Nubi, ¿algo más que quieras agregar a esta parte? No, Leti, nada más. La otra pregunta que muchos nos han hecho es, ¿cuáles son los errores más comunes que se tiene al gestionar equipos virtuales? Nubi, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que pueden ser como el talón de Aquiles de este tipo de equipos? Creo que en general en los proyectos una situación clave es la comunicación, ¿no? Y lo sabemos bien que es uno de las principales habilidades que debe tener todo director de proyectos. Y en este tema de equipos virtuales creo que se vuelve todavía más crucial el que podamos tener una adecuada comunicación con todo el equipo, porque el tema de la comunicación es que además de que todos puedan estar informados de lo que está sucediendo con el proyecto, seamos claros en esas comunicaciones o en los objetivos, en lo que pretendemos alcanzar como equipo de proyecto. Entonces, para los equipos virtuales sí es muy importante que pongamos previamente ciertas herramientas para que justo esta comunicación pueda fluir de una manera más adecuada. Si no, va a ser mucho más complejo también para el líder de proyecto o para quien esté liderando ese equipo, que todos estén coordinados, que todos estén enterados de qué está pasando, de que también él mismo, el líder de proyecto, pueda enterarse de las barreras a las que se está enfrentando cada uno.
Y bueno, ese me parecería uno de los temas principales, la comunicación. Es correcto. Y como bien dice Nubi, la comunicación se puede ver principalmente afectada cuando estás de manera virtual o remota, sobre todo para este tipo de equipos que mencionamos, puede ser por la parte cultural. ¿Qué pasa cuando te comunicas con miembros del equipo que son de otro país? Porque a veces el tecnicismo que usas o la palabra que usas, resulta que los de Latinoamérica no hablamos igual que, no sé, Estados Unidos, o quién no ha tenido que hacer conferencias con japoneses, con hindús. Aquí el gran problema es esa parte como entre a veces tecnicismos o la jerga técnica que podemos llegar a manejar, ¿no, Nuri? Que a veces en la reunión todo el mundo diga sí y ya después digan, oye, pero ¿qué fue lo que dijo? Porque no, o sea, como el que el concepto que mencionó no lo conocemos y que a veces se da por hecho que todos lo hablan igual. ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo, Nubi? Fíjate que eso que mencionas es muy gracioso. Bueno, ya que lo ves en retrospectiva es gracioso. En el momento tal vez te puede causar algunas complejidades inesperadas en el proyecto. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, parte de esta comunicación efectiva que se tiene entre los equipos, creo que parte de un entendimiento común, ¿no? De un entendimiento común del negocio, un entendimiento común del proceso, a lo mejor que se está viendo impactado por este proyecto, un entendimiento común del vocabulario que vamos a usar, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? De proyectos, que de repente asumimos que todos los involucrados están entendiendo perfectamente lo que estamos discutiendo y probablemente alguien no sabe qué es un WS o no sabe qué es un Project Charter o como le denominemos en la empresa. Y bueno, partimos desde ese tipo de definiciones y mencionabas lo de la comunicación también con otros países y a mí me ha llegado a pasar incluso con países de habla hispana, o sea, con países de Latinoamérica que no hablamos el mismo español, ¿no? O sea, el ahorita en México significa una cosa diferente en Perú y en Colombia y entonces una cosa tan sencilla como esa te puede generar realmente estreses innecesarios, ¿no? Entonces todo eso tiene que tratarse con mucho cuidado. Es correcto. Y algo que también viene muy asociado a este problema de comunicación son las zonas horarias o los usos horarios. ¿Qué pasa si yo estoy en México, Nubi está en España y entonces queremos agendar una reunión? ¿En tu horario o en el mío? A veces hay que hacer una especie como de ni en el tuyo ni en el mío, en algo intermedio, porque imagínense cuando hay gente de España, de Japón, más alguien de Latinoamérica, o sea, son 3 usos horarios diferentes y a lo mejor de repente en un país pues van a tener que tomar la llamada en la noche, en otro país lo van a tener que tomar muy de mañana. Aquí mi recomendación sería traten de que sea rotativo, ¿no? O sea, que no sea siempre México, a México nos toca tomar en las noches la llamada, porque es en el único horario que se acomodan los demás, sino que se vaya haciendo equitativo para que pues todos seamos conscientes de estos usos horarios diferentes, ¿no? Nubi, ¿has tenido algún detalle de este estilo al momento de agendar reuniones? ¿Qué horario los convocas? Sí, no, totalmente. Es una situación a considerar muy delicada. Este es como ventaja y desventaja, porque por un lado tienes una mayor flexibilidad horaria para tener ciertos especialistas. Por ejemplo, como ponías ahorita tú el ejemplo, o sea, alguien que es un especialista en, vamos a decir, arquitectura de datos y no lo puedo tener aquí, a lo mejor en la plantilla en México, pero tengo la facilidad que a través de estas herramientas de videoconferencia y algunas otras, puedo tener su expertise para mi proyecto, ¿no? O sea, eso es una ventaja. Pero la desventaja es justo cómo concilio para que todos los equipos se sientan pues como que a la par, ¿no? O sea, que no haya preferencias por unos o por otros. A mí justo me pasó en estos proyectos que teníamos que ver con Latinoamérica. De repente odias este tipo de cosas y más también que nosotros en México tenemos estas diferencias que hacemos el horario de verano y luego tenemos el horario normal y entonces de repente dejas de ver esas cosas porque al principio con Perú y con Colombia teníamos la misma hora, ¿no? Entonces todas las reuniones las poníamos y pues era la misma hora y no pasaba nada, ¿no? Pero de repente cambiamos a horario de verano
Y entonces de repente empezamos a tener como ciertas molestias porque empezábamos a programar reuniones y caían justo a la hora de la comida, bueno, la hora del almuerzo que le llaman ellos, ¿no? De Colombia. Entonces empezó a haber como esta discusión, pero era por algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, ya que se entendió el problema, pues simplemente dejamos de poner las juntas para que se atravesaran a esa hora. Pero bueno, de repente teníamos talleres o cosas que tenían que ser de más tiempo y ni modo, o sea, por una vez teníamos que tocar ese horario y pues ellos lo entendían, ¿no? Pero ya cuando empezó a ser como repetitivo, también fue cuando levantaron la mano y dijeron, oigan, pues consideren que a esta hora nosotros acostumbramos a almorzar, ¿no? Y entonces es esta parte de la comunicación y la colaboración para que también todos se sientan que están siendo tomados en cuenta, ¿no? Y aquí menciona, Nubi, un punto bien importante, la sensibilidad. Seamos sensibles a escuchar comentarios y no por el hecho de decir, ah, no, como yo soy, o sea, México es el que está dirigiendo el proyecto, entonces todos como que se suman al ritmo de México. No, creo que esa sensibilidad que al final se traduce en empatía hacia los demás, de usos y costumbres y detalles culturales, también tenemos que considerarlos porque eso es algo muy importante que tenemos que desarrollar dentro de las competencias como directores de proyecto. Y bueno, vamos a darles un poco de luz, Nubi, porque ya les comentamos todos los problemas que a veces se llegan a presentar cuando estás gestionando equipos virtuales. Pero ahora, ¿qué recomendaciones les podemos hacer para que la gestión de un equipo virtual sea más eficiente? Si quieres empezar tú, ¿qué les recomendarías como primer punto? Bueno, yo creo que algo importante es formar el equipo, ¿no? O sea, esta conformación de equipo y desarrollo como equipo de proyecto. Y vámonos a lo básico, que sería el que todos tengamos la misma visión del proyecto. Entonces, esta parte de entender qué es lo que queremos lograr, entender cuáles son esos objetivos, yo cómo contribuyo desde mi rol al logro de esos objetivos y cuál es la responsabilidad o lo que se espera de mí dentro del proyecto, ¿no? O sea, yo partiría con eso, desarrollar tal vez algún acta de equipo en la que todos colaboren y todos participen para determinar esas reglas básicas con las que nos vamos a comportar y bueno, publicarlo en algún sitio colaborativo en el que todos puedan tener acceso, ¿no? Aquí, bueno, hay muchas herramientas comerciales en las que nos podemos apoyar para tener esta colaboración y compartir documentos, dar seguimiento, etcétera. Pero yo creo que lo más importante sobre todo es generar este compromiso como equipo y que también empecemos nosotros como líderes también a ser capaces de identificar las fortalezas de los miembros de nuestro equipo, ¿no? Y qué es lo que los motiva para poder avanzar. Es correcto. Aquí de esto que nos comenta Nubi, yo recalcaría la importancia de poner las metas claras, que sean cuantificables, que sepamos a qué debemos de llegar y que como estamos dispersos geográficamente, a todos nos quede muy claro que no se presta que yo entendí esto y alguien más entendió algo diferente, ¿no? Entonces, las metas claras son primordiales. Y la otra parte es lleguen a un acuerdo y como bien dice Nubi, puede ser en un acta de equipo de proyecto, pero definan las reglas de cómo van a gestionar los detalles. Ejemplo, ¿con qué prioridad se van a responder los correos? O sea, si yo te mando un correo y se etiqueta como urgente, ¿cuánto tiempo tengo yo para responderlo? Porque imagínate, Nubi, que yo lo mando a la hora que yo salgo y allá pues ni siquiera han entrado. O alguien lo manda y aquí en México ya nos fuimos a dormir y ya pasaron 6 horas y cuando un equipo es virtual, tú puedes decir, oye, en 4 horas no han contestado este correo, pues ¿qué están haciendo? Perdón, pero en el otro país ya están durmiendo, ¿no? O viceversa aquí, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de dejar claras las reglas, por ponerles un ejemplo, puede ser para gestionar diferentes cosas, pero los correos que sean operativos, pueden contestarse en el transcurso de las 9 horas, una vez que se recibió. O correos que sean de estatus financiero y prioritarios para el proyecto,
no pueden tardar en contestarse más de 4 horas, ¿no? O sea, algunas formas de operar o ¿con qué periodicidad se va a estar actualizando la documentación del proyecto en esta parte de la nube o en el repositorio? Porque a veces, oye, yo tomé ese documento y ya lo trabajé, ay, pero es que no era la última versión. Entonces, definamos si cada viernes o al inicio de la semana toda la documentación va a estar arriba. Creo que son partes de las reglas de operación y que son más complicadas cuando estamos dispersos, ¿no? Cuando estamos ubicados en el mismo lugar, pues vas y le preguntas, oye Juan, ¿ya subiste el archivo? Voy a utilizarlo. Pero cuando todos somos virtuales, ahí es donde tenemos que aprender a hacer este trabajo de planificación, pero con anticipación, porque de lo contrario todo se vuelve un caos, ¿no? Sí, Y y otro también punto, el seguimiento, perdóname, Leti, es también, o correcto. sea, ahorita tú que mencionabas esto, yo creo que también el seguimiento es súper importante de ambos lados, ¿no? O sea, no es únicamente responsabilidad del líder el estar preguntando a todos cuál es el avance de la actividad en la que están trabajando, ¿no? También para esto, pues tenemos diferentes herramientas como los tableros Kanban, algunas ya hechas software, como en Jira, por ejemplo, en las que cada miembro del equipo es responsable de ir actualizando el estatus de su actividad, ¿no? Entonces, eso te da una visión y además todo el equipo tiene acceso a ese tipo de información para que todos sepan cómo es que estamos avanzando, si alguien ya se le atoró su actividad, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, en dónde nos estamos tardando más, dónde están habiendo esos cuellos de botella, justamente para que como equipo podamos solucionarlo o apoyarnos, ¿no? Y poder llegar más rápidamente a ese objetivo. Es correcto. Y aquí justo para este punto que menciona Nubi de hacer una gestión y dentro de esa gestión distribuir los roles para que no solo sea responsabilidad tuya, dado que estamos en ubicaciones diferentes, sino que tengas como esas cabezas de equipo que te reporten a ti y que puedas tocar base con ellos de manera más rápida. También yo aquí agregaría que para esta gestión es bien importante que ustedes apliquen el famoso double check, ¿no? Que es aunque me dicen que ya lo revisaron, alguien más dele una pasada, ¿no? Y no es como de hacer más trabajo, sino simplemente recuerda que estamos en una situación remota y a veces es complicado. Entonces, nunca está por demás que tú como director de proyecto que estás a cargo, asignes a alguien dentro del equipo a que haga una doble verificación. A lo mejor sobre todo al inicio, para asegurarte que todo se hizo conforme a lo que se definió. Si tú ves que el equipo va trabajando de manera muy fluida y este double check ya no es necesario, pues lo puedes quitar. Pero yo sí lo recomendaría como tip cuando estás empezando a trabajar, porque a veces en lo que terminamos de entender la forma de trabajo a distancia, puede llegarnos a ocasionar algún problema, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Nubi, como recomendación para esta parte? Pues únicamente no olvidarnos de conectar, ¿no? O sea, de conectar con el equipo, de que no todo sea solamente estatus y cómo vas y por qué no está esto hecho, ¿no? Mucho de la labor del líder es esta parte de inspirar, de acompañar, de desarrollar al equipo, ¿no? Y eso no lo podemos hacer si no conectamos con ellos, si no estamos al pendiente de cuáles son sus motivaciones, qué es lo que más le gusta hacer o para qué es bueno, ¿no? Entonces esa parte siento y para mí especialmente una vez que nos fuimos todos a pandemia 100%, fue de las cosas que más me costó trabajo, ¿no? El sentir que ya no había tiempo para conectar, el sentir que ya todo el tiempo eran junta tras junta tras junta, pero todo el tiempo era hablar únicamente de trabajo y eso siento que no lo debemos de perder de vista porque pues esta modalidad ya llegó para quedarse y siento que es algo bien importante para que también los equipos cada vez sean más fuertes, más sólidos como equipo, el tener este entendimiento, ¿no? Es correcto y concuerdo con Nubi. Es vital fomentar las relaciones personales. Recuerda que como director de proyecto tenemos a nuestra responsabilidad el desarrollar el espíritu del equipo. Y en un equipo remoto no es la excepción. O sea, no porque sea virtual tiene que ser un equipo sin espíritu. Justo tenemos que cuidar esta parte de la integración. Aquí una recomendación que a mí me funcionó mucho, y justo ahorita de lo que comentaba Nubi de
a veces sentimos que lo perdimos cuando nos dedicamos a solo reuniones de estatus para ver cosas. A veces el que tú digas, a ver chicos, de tal hora a tal hora, unos 15 minutos, es como nuestra reunión coffee break, pero es de todos con nuestro café o con lo que se quieran tomar, un jugo, un agua, lo que sea, pero son 15 minutos de contarnos cómo estamos, cómo nos va, cómo está nuestro día, y es justo para no perder este detalle fino de, recuerden que somos personas y antes que cualquier otra cosa, si tu equipo está bien, su desempeño va a ser bueno, ¿no? Y es esta parte que en ocasiones se hacía, ¿no? El tomarte unos minutos para tomar un café o para ir por un café, que era algo que solíamos hacer presencialmente y que a veces en ese trayecto te daban más retroalimentación que en las reuniones de seguimiento sobre algún problema del proyecto, algún riesgo que veían venir y los estaba como que, híjole, me tiene inquieto, ¿no? Y fíjate que esto lo ocupaban en el lapso, oye, vamos por mi café, ¿no? O acompáñame por un café. Entonces, yo creo que es importante sí tomarnos, aunque sea de forma remota, esta llamada que no sea para hablar de trabajo. Y recuerden que más ahora que seguimos estando en esta pandemia, porque al final, aunque mucha gente ya se está vacunando y demás, todavía sigue estando el problema vigente. Tenemos que cuidar mucho la salud emocional de las personas. Y hay personas que se sienten solas o que están solas porque a lo mejor su familia está en otro lado y ellos, dado la pandemia, se tuvieron que quedar en algún lugar solos. Entonces, cuidemos mucho de esta parte emocional de las personas y también incluyendo la nuestra, ¿no? Y por último, me gustaría, Nubi, que les diéramos algunas recomendaciones muy puntuales de las herramientas. Vamos a manejarlas como en 3 categorías y si quieres sobre esas categorías, vamos dando de acuerdo a nuestra experiencia como que qué herramientas de mayor uso hemos tenido en estos equipos virtuales. La primera yo la clasificaría como herramienta tecnológica para acceder a la información, que va desde Google Drive hasta Skype, pero puede ser cualquier cosa que esté en la nube. ¿Qué herramientas has usado más tú, Nubi? ¿Cuáles les recomendarías? Sí, ahí va a depender mucho del tipo de empresa en la que estén, porque hay empresas pues que, dado sus certificaciones y procesos de protección de datos, por ejemplo, un Google Drive no sería una herramienta permitida, ¿no? Pero sí, sí buscar alguna manera de tener un repositorio en donde todos puedan acceder a esa información. Ahí yo, por ejemplo, utilizado mucho SharePoint, que también puede estar en la nube y se pueden controlar muy bien los accesos. Ahí también hay que definir bien quién va a ser el encargado de estar configurando esa información y los accesos para quién puede editar, quién puede solamente ver o a qué carpetas sí tienen acceso, pero pues el uso de SharePoint, también Google Drive en otras ocasiones. Mm, Hay otras herramientas más robustas que también tienen esa parte o esa funcionalidad para compartir documentos, como Microsoft Teams, que tienen en realidad como varias funciones con las que se pueden colaborar, ¿no? Es correcto. Y aquí mencionó algo, Nubi, bien sensible y delicado. Recuerden que hay proyectos de diferente tipo y tenemos que tomar en consideración la ley de protección de datos. Entonces, eso va amarrado junto con la seguridad de la información que tenga tu empresa, sobre todo porque puedes exponer a la nube documentos con información muy delicada de tu cliente o de tu proyecto. Mi recomendación sería, primero toca base con el patrocinador o con alguna área encargada de esta seguridad de información para que te recomiende qué herramienta está permitida y sobre eso tú puedas seleccionar la más adecuada para tu proyecto. Como bien comentó Nubi, hay muchísimas, va a depender mucho de los que son empresas que son 100% Microsoft y que tienen muchísimos repositorios, o empresas también hay las que son 100% open source y que ahí podría entrar Google Drive o lo que sea, pero esto tiene que ir muy de la mano con la parte de la seguridad. La segunda herramienta, y creo que es de la que más hemos usado, que yo lo llamaría como tecnologías de comunicación, y yo ahí sí retaría que nos digan cuál es su lista de herramientas que más han instalado para reuniones en esta pandemia, porque nos ha tocado probar de todo. Digo, las más comunes son Zoom, como bien decía Nubi, Microsoft Teams, pero ¿qué otra más te ha tocado usar a ti en estos equipos virtuales?
Skype, tal vez, pero la más común, Zoom. Está Webex, está Meet, Google Meet. O sea, herramientas de este estilo para videoconferencias son muchísimas y todas están al alcance de todo el mundo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si la información que vas a presentar en las reuniones tiene que ver con esta parte de privacidad, entonces sí te recomendamos que te acerques a la parte de tu empresa que te provea la licencia para que sea una cuenta institucional y tenga justo estos filtros de seguridad que a veces las versiones de uso público tienen cierta limitación en cuanto a esta parte, ¿no? Y por último, para cerrar, me gustaría hablar de las herramientas colaborativas, que aquí sí son 100% para intercambiar, no solo información, sino más bien intercambiar actividades o ir poniendo estatus o ir actualizando. Y aquí Nubi ya nos había mencionado una, otra más podría ser Trello. ¿Qué otras más te ha tocado usar de este estilo, Nubi? Está Basecamp. Sí, Basecamp es muy buena porque tiene, al igual que Teams, tiene como diferentes funcionalidades para poder explotar con tus equipos, algunas para compartir información, otras para asignar actividades, otras para notificar deadlines, ¿no? O sea, como calendarios. Yo creo que sobre todo ese tipo de herramientas que son más como softwares de administración de proyectos, ya tienen pensadas esas funciones para facilitarte ese trabajo, ¿no? Sobre todo es que puedas tener la capacidad de asignar tareas, ¿no? Para que también esa comunicación sea mucho más fluida y a lo mejor no tengan que esperar el equipo a una reunión para asignación, sino que ya van sabiendo qué es lo que viene, ¿no? ¿Cuál es la siguiente actividad en la que les tocaría participar? Entonces, bueno, en ese sentido, Teams tiene una función parecida, Jira, como decías tú, Trello. Conozco Monday, aunque nunca lo he usado como tal en un proyecto, lo he usado como de manera personal, pero creo que todas esas te ayudan justamente a tener esa visión, ¿no? De en qué está trabajando cada quien y al equipo le ayuda también a tener nociones de qué es, cuáles son las siguientes actividades, qué es lo que yo tengo que cumplir y también pues de repente ver si alguien más se está atorando y dónde puedo contribuir, ¿no? Con el equipo. Es correcto. Y para concluir esta parte de las herramientas, yo les diría, herramientas es lo que más sobra, hay muchísimas, pero yo me detendría al momento de seleccionar para tener ciertos criterios en consideración. Uno, la parte de seguridad que comentábamos hace rato, y otra también, cuáles herramientas son las que más conoce tu equipo. Porque a veces por querer usar la más sofisticada, de repente resulta que las otras personas no la saben usar o asegurarnos de darles una breve capacitación previamente, porque de eso va a depender el que tan rápido se familiarizan y el que el desempeño sea mayor, ¿no? Del adecuado uso de las herramientas que pueden estar utilizando para estas categorías que mencionábamos. Y bueno, ya por último, me gustaría que para cerrar, diéramos, Nubi, como nuestra conclusión cada una de qué ventajas les vemos a esta parte de los equipos virtuales, porque al final del día tú mencionaste algo que me gustó mucho, es esto ya llegó para quedarse. Hasta antes de la pandemia yo creo que había un 34% de las empresas que ya habían implementado este tipo de equipos, de trabajos virtuales en los equipos, eh, pero no estaba tan bien recibida por el resto de las empresas, porque habían muchas que decían, es que no toda la gente está hecha para trabajar de manera virtual, o es que no todos los proyectos se pueden, ¿y qué creen? La pandemia vino a romper con este paradigma y lo mejor de todo es que nos aceleró en esta área, yo creo que en unos 2 o 3 años nos adelantó y yo creo que difícilmente se va a quitar. ¿Por qué? Porque tanto las empresas han visto los beneficios como las personas. Todo ese tiempo que dedicaban en el traslado, ahora lo invierten en otras actividades, ¿no? Entonces, Nubi, no sé con qué te gustaría cerrar esta parte de la gestión de equipos virtuales. Sí, no, a mí en realidad, o sea, en cuanto a ventajas, yo creo que lo mencionas muy bien y yo lo resumiría en este tema de flexibilidad, ¿no? O sea, en realidad es que te permite realizar
otras cosas, además del trabajo, ¿no? El tema de la flexibilidad horaria, el ahorro de tiempo. Yo creo que ahorita ya estamos tal vez un poco cansados de estar virtuales todo el tiempo, pero antes de la pandemia era algo que al menos en mi caso y en el caso de mis equipos se valoraba mucho, ¿no? El tener la oportunidad de trabajar de manera virtual de vez en cuando era algo que también generaba mayor compromiso incluso. Yo estoy segura que este tema de trabajar virtual también te permite de repente hasta trabajar más tiempo, ¿no? De lo que tú trabajarías en la oficina por este ahorro de tiempo que te genera en cuanto a los traslados, en cuanto a el coffee break que antes sí te tomabas de manera presencial, ¿no? Etcétera. Entonces, pues ese ahorro de tiempo, de recursos, la flexibilidad y el compromiso que eso generaba dentro de los equipos, ¿no? Esas son como de las principales ventajas que yo le veo. Y pues como conclusión, me gustó mucho también esto que decías tú de no se preocupen tanto por las herramientas. Herramientas va a haber muchas para gestionar, para solucionar como ciertas dificultades que se puedan estar encontrando en los equipos, pero lo más importante es partir de la base, ¿no? O sea, partir de la base del entendimiento común del equipo y la capacitación, ¿no? O sea, la capacitación de que todos sepamos de qué es lo que estamos hablando y cuando se elija alguna herramienta, pues que también todos tengamos el conocimiento para poderla ocupar. Muchas gracias, Nubi. Y bueno, a mí ya nada más me gustaría concluir diciendo que aun y cuando ventajas hay muchas y llegaron para quedarse, tenemos que trabajar más que en los presenciales esta parte del equipo y del espíritu de equipo y esta parte personal, porque ¿qué creen? Se necesita más cuando se tiene lejos a la persona. Cuando la tienes cercanamente con alguna actividad que llegues a hacer eventualmente, pues ya estás como contribuyendo a este crecimiento o esta relación personal. Pero en un equipo virtual tienes que cuidar más esta parte del conectar con las personas y el estar muy cerca de ellos en cuanto a atentos de lo que necesitan y de las dudas o inconvenientes que pueden estar teniendo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esto que platicamos hoy sobre la gestión de equipos virtuales les sirva de mucho en su día a día, en los proyectos que todos están llevando a cabo. Y los invitamos a la siguiente transmisión el próximo viernes. Recuerden, nos vemos todos los viernes a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube, Triala Digital. Muchas gracias. Que tengan excelente fin de semana.